Amigos, muchísimas gracias. Seguimos aportando información en materia de salud. En esta parte del programa se encuentra con nosotros José Gregorio Hernández, médico cirujano, quien llega para explicarnos sobre la técnica quirúrgica faloplastia. Feliz mañana, bienvenido y gracias por estar. Agradecido a ti por la confianza y a todo tu equipo de producción y técnico. Vamos a hablar sobre este procedimiento muy frecuente, pero también es importante aclarar que gracias a los avances podemos contar con muchísimas técnicas, pero que por supuesto van a depender del diagnóstico del paciente. Pero cuando hablamos de faloplastia, ¿en qué consiste? La faloplastia es el conjunto de técnicas capaces de modificar lo que es el miembro viril, el miembro del varón. Hablamos de técnicas médico-quirúrgicas, también desde el punto de vista utilización de prótesis blandas, utilización también de prótesis rígidas e incluso desde el punto de vista de la cosmética genital, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas. Todo lo que vaya a mejorar la apariencia del genital masculino se llama faloplastia, pero esto también tiene un efecto funcional, porque nosotros podemos repercutir, además de la autoconfianza del hombre, porque no solamente estamos hablando de medidas, sino también potenciar la erección y retardar la eyaculación. Sí, porque cuando hablamos de la salud sexual, por ejemplo, en el caso de los hombres, bueno, y también de las mujeres, juega un papel emocional importante, ¿no? Y puede incluso ese paciente entrar en un estado de depresión, de estrés, porque, bueno, eso forma como que parte también del ser humano, lo que cuando hablamos de la sexualidad. Pero el procedimiento, la técnica, doctor, va a depender del diagnóstico del paciente o de lo que realmente necesita, porque puede llegar un paciente a decir, doctor, yo tengo un amigo que se hizo este procedimiento y yo quiero algo así. Sí, hay que aclarar lo que son tener expectativas reales, es tener los pies sobre la tierra, lo que decía. Mucha gente tiene baja autoestima, poca autoconfianza. Y hay que entender que la erección no solamente depende de mecanismos, vamos a llamar al pene un músculo que no es un verdadero músculo, cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, la parte circulatoria que son las venas y arteriolas que se meten dentro del pene para lograr el llenado de sangre, y también la parte neuronal que son las fibras sensitivas. Pero hay un componente muy importante que a veces se olvida, que es la excitación, y la excitación es un complejo neurosensorial. Depende de qué tan cómodo me sienta, si hay estrés o no, cómo está mi cantidad de hormonas, qué tanto gusto, deseo e incluso un deseo exacerbado por aquella otra persona también me puede jugar en contra. Y si yo no estoy de acuerdo con el tamaño de mi herramienta, de mi amiguito, eso puede generar un conflicto de autoconfianza. Que si el tamaño importa, sí importa si te hace ruido acá. Si tú estás conforme con tu herramienta, disfrútalo de modo proactivo. ¿Qué es lo que pasa también cuando este tamaño influye en tu comportamiento y rendimiento sexual, cuando no quieres tener relaciones sexuales porque sí, te afecta? Sí, te limitas porque tienes eso ya en la cabeza de que puedes tener incluso problemas de erección y problemas de eyaculación. Y ahí es que nosotros, los especialistas de la cosmética genital, hay que separar que esto es aparte de la urología, a pesar de que se casa, porque hay prótesis rígidas de manejo especializado por urólogos, sobre todo para casos de disfunción eréctil completamente refractario a otros tipos de tratamientos, pero esto es parte de la cirugía plástica y de la cosmética genital. A través de una subincisión, lo que decías de la técnica, un agujerito muy pequeñito, anestésico local en consultorio, colocamos una prótesis blanda de ácido hialurónico. La doctora lo explicaba en el segmento anterior, esto arrastra agua, arrastra tejido, porque hay que aclarar también que el ácido hialurónico en el genital se comporta distinto al resto de la cara y por eso la permanencia del proceso en el tiempo. Y esto no solamente te va a repercutir en el aumento de medidas, estamos hablando de 2 a 6 centímetros en erección, sino también autoconfianza, rendimiento en cuanto a potencia, rigidez del miembro y sobre todo retardar los tiempos de la eyaculación. Por allí alguien decía que nosotros somos animales imperfectos. ¿Por qué razón? Porque la especie, lo ideal en la especie animal, que las relaciones fuesen muy rápidas, acabaran rapidito y que no se tuviesen el alto nivel de placer, no sé si se puede decir la palabra por la hora, para ayudar a la reproducción. Pero los seres humanos también tenemos la parte sexual recreativa de gusto y hay que disfrutarla plenamente porque esto genera beneficios para la salud. E insisto, en manos especializadas, y lo decía la amiga, la doctora, que en el segmento anterior en cuanto a las mujeres, esto puede hacer maravillas y te puede mejorar tu rendimiento, tu confianza y sobre todo hacerte más feliz, sin importar la edad que tengas. Y eso justamente iba a preguntar, porque la edad juega un papel fundamental. Estas técnicas también tienen, por ejemplo, que se puedan realizar de cierta edad en específico, algún procedimiento. Por supuesto que sí. Hay que recordar que existe algo que se llama infantilismo gonadal verdadero, cuando hay el hipogonadismo,
cuando los testículos, en el caso particular de lo que me compete con la faloplastia, no está produciendo de modo adecuado la testosterona. Aparte tenemos que después de los 50 años y hasta los 70 años el hombre tiene un amplio rango de la disminución, la merma de la testosterona. Esto puede influir en lo que es la parte de la actividad sexual, del gusto, del deseo, pero en los muchachitos, en los varones, que no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios masculinos. Por eso la invitación a los padres también es que lleven a los niños también al pediatra, que los revisen, porque si después de los 15, 16 años esos testículos no hacen lo que es la aromatización química de la testosterona, no se producen los caracteres secundarios, y además va a haber una merma del tamaño de los testículos, un pene genital que puede crear también los conflictos propios de la interacción del adolescente. Después de los 14, 15 años, salvo con ciertos criterios y con la autorización, se pudiera practicar una faloplastia, siempre de la mano, y es mi sugerencia, del endocrinólogo, porque necesitamos ver cómo está la testosterona, porque si no, no vamos a garantizar la fertilidad del varón. O sea que sí hay una técnica en específico, como lo mencionaba, que se puede utilizar como medida de prevención y además como para tratar en este caso la afección de la persona. Sí, porque hay mucho mito también y mucho tabú, mucho falso concepto acerca de lo que son las medidas. La gente tiene que entender que por encima de 5 centímetros, cuando está dormido el amiguito, está normal. Cuando está levantado, más de 8 centímetros. Por debajo de 5 centímetros en flacidez y por debajo de 8 es que hablamos de micropene, microfalosomía, que es algo que incluso que es congénito, genético, por la producción de una hormona que se produce en la placenta de la madre. Ahora, cuando tenemos una medida que es normal, está en ese estándar, pero tenemos individuos muy voluminosos, gorditos, que usan esteroides anabólicos, la testosterona exógena, aquello comienza a empequeñecerse y estamos en presencia de un pseudomicropene que también crea conflicto. Y si el hombre, el varón, no está a gusto, debe buscar la ayuda más especializada. La duración de este procedimiento, doctor. 10 a 15 minutos en consultorio. Estoy hablando de la faloplastia por bioplastia del doctor Almir Nakul, que es la que practico actualmente más de 3.500 pacientes. 10 a 15 minutos ambulatorio, el paciente se reincorpora de inmediato a sus actividades, solo debe tener reposo sexual por una semana. Obviamente en el postoperatorio debe haber la práctica de unos ejercicios, la abstinencia, no uso de bombas de vacío, porque podemos llevar a algo que se llama vicios de modelado, que es la única complicación que yo he visto en todo mi haber de casi 20 años como especialista. Tengo que 16, 15 años ya como en la especialidad de la cosmética genital. Pero esto también es corregible con el uso de esteroides tópicos y hialuronidasa, lo cual es evitable. Eso lo digo a los pacientes. Es algo engorroso hacerlo, revertirlo, pero sí se puede hacer. Y es sobre todo muy evitable. Y conociendo la técnica en manos especializadas te puede dar, sin hacer ningún tipo de spoiler publicitario. Lo importante es que la gente se sienta conforme, a gusto y entienda que hay que vivir responsablemente la sexualidad y sin tabú. Lo que decía la doctora, pregúntale cómo está tu No, es que a veces tenemos ciertas dudas y lo que hacemos es meternos por Google y ese es el doctor Google, le digo yo. Entonces por ahí consultamos y vemos las experiencias de los demás y a veces incluso hay información ahí que no es totalmente válida o personas que hablan desde su propia experiencia y entonces te lo hablan de forma negativa. Y hasta este tipo, la cosmética genital es una especialidad reciente, hasta muchos colegas detractores, yo creo que por impericia o por desconocimiento, creen que uno está haciendo intrusismo de la profesión con urólogo. Cada clúster, cada rubro tiene su especialista y esto es parte de la medicina moderna. La cosmética genital no solamente es para agrandar, lo que decía la doctora, para estrechar, para quitar esas hipercromías, las manchas, o sea, hacer más agradable algo por el cual te da vida, que es la genitalidad del sexo, pero que también te brinda placer, disfrute, satisfacción. En cuanto a este procedimiento, ¿hay ciertas complicaciones que se pudieran presentar? Vicios de modelado. Los vicios de modelado es la única complicación que yo he visto. Como es algo que se practica en consultorio, es bajo anestésico local, no hay incisiones, es decir, abertura, no hay puntos de sutura, y modifique la técnica, no hay ni la complicación remota, no hay ni la posibilidad remota de una complicación infecciosa. Sin embargo, el paciente se le cubre con un antibiótico y un antiinflamatorio, porque no solamente es el efecto de revestimiento, de volumen, de grosor, sino también de estiramiento, porque uno desencaja el ligamento sin cortarlo, esta es otra técnica, uno lo desencaja, y también la plastia es modelado de la piel. Mientras más piel tenga el hombre, más grande y más grueso lo puedo volver utilizando ácido hialurónico de uso de alta concentración reticulado
específico para genitales. Insisto, esto es muy sencillo, pero debe ser en manos calificadas, porque incluso hasta el mejor cirujano plástico que no tenga la pericia de la cosmética genital, cuando hacen lipotransferencias, he visto que hay muchos granulomas. Esto es una cuestión que el conocimiento firme te lo da la parte teórica, pero si no tienes la práctica podemos hacer iatrogenia, y esto es lo que debemos nosotros evitar, y agradezco este espacio para que la gente pueda entender, analizar y pueda educarse de la mano de especialistas. No todo lo que dice Google es cierto, sí, pero no todo tampoco es mentira. Claro, ciertamente es así. Y además que esto también debe ir acompañado de esa ayuda psicológica, porque ok, abordamos y tratamos esa parte genital, pero el estado mental también de la persona tiene que ir al mismo nivel, ¿no? Uno tiene que ser muy acucioso cuando hace la evaluación integral del paciente. En el caso particular también me valido de la sexología médica, estudiado, pero porque esto me ayuda, porque muchas veces está las falsas expectativas, hay algo que se llama síndrome dismorfofóbico genital, hay dismorfia genital. Tú no ves los genitales bien, así te los hayas intervenido, y siempre se quiere más, y entonces el médico te dice, bueno, sí, hay un problema que aquí está acá, sí, y no está acá abajo. Claro. Muchísimas gracias, no a ti, mi amor, a ti, José Gregorio Hernández, médico cirujano, por hablar sobre este interesante procedimiento que puede ayudar a recuperar y por supuesto a mantener esa salud sexual activa. Gracias por estar con nosotros. Por favor, puntos de contacto, ¿cómo podemos conseguirlo en las redes sociales? A través de todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, Dr. J. Hernández, doctor J.G. Hernández, y pendiente de Maracaibo, que voy a estar por allá, si Dios quiere, para una jornada precisamente de faloplastia. Y ahí están todos los números de contactos en las redes. Muchísimas gracias. A ti, mi amor, a ti. Amigos, de esta forma nos corresponde marcar nuestra otra siguiente pausa, pero al regreso estará con nosotros Carlos Franco, coach de bienestar, quien llega para contarnos cómo en estos tiempos podemos mantener un pensamiento positivo pese a las adversidades. Así que no se aparten, porque ya venimos con más de salud y algo más.